estábamos adelantando que queremos hablar de la abuela. La abuela... Había un rap en nuestra época, el rap de la abuela. ¿En serio? ¿No lo En tu conocí? época. A ver. No, también Ah, en mi no. época. Ah, pero mi También. abuela. Sí. Mi Sí, abuela. ya, pero por favor. yo pensé que era de Pamela Giles. Pero ¿qué está pasando? Pamela Giles, ahora rostro del PDG, segunda mayoría de votos, está dando mucho que hablar porque ella endureció su postura de cara al balotaje y advirtió que si José Antonio Kast llega a la moneda, ella misma se encargará de hacerle la vida imposible desde el Congreso. La diputada reelecta del Partido de la Gente afirmó que ninguno de los dos candidatos, ni Kast ni Janet Jara, representa una alternativa válida para su sector, que es lo que se caracteriza del Partido de la Gente, que ni izquierda ni derecha, que nadie. Giles llamó a los votantes de Franco Parisi a considerar el voto nulo o blanco, acusando que ambas coaliciones responden a dos oligarquías que han gobernado mal durante décadas. Su mensaje instala un escenario de mayor tensión para la derecha y confirma que el PDG será una bancada impredecible. Ya en otros capítulos hemos analizado cómo quedó conformado el Congreso, que por un lado se respira aliviado. De hecho, el profe Vidal dijo que alivio que la derecha no tiene plena mayoría para modificar leyes, digamos, sustanciales, pero el PDG no se sabe cómo va a actuar. Más ahora con este llamado de Pamela Giles como a seguir con esto de votar blanco o nulo. Es interesantísimo lo que plantea Pamela Giles. Yo recomiendo a todos que busquen en YouTube de T13 la entrevista que dio ayer con Iván Valenzuela en Mesa Central de T13. Creo que dio muchas luces y muchas definiciones para entender lo que es el PDG, también para entender por qué ella llegó al PDG, y también la disputa interna que va a haber, porque por un lado está Pamela Giles, claro, que dice que en una de las cuñas que recoge la segunda también en portada, que le va a hacer la vida imposible al gobierno de Kast, pero por otro lado está Javito Olivares, ex Tremendo Choque, diputado electo en el distrito de la Fernanda, que es el 6, toda la zona de Putaendo, Los Andes, San Felipe. Yo no le di mi voto por si acá. Claro, pero Villa Alemana, Peña pero Blanca. salió electo. ¿Se acuerdan de Javito Olivares? Tremendo choque. Después estuvo en Telemundo, en Univisión, vino a hacer un programa acá a la Radio Metro, duró un mes, se peleó y bueno, ahora es diputado de la República por el Partido de la Gente y él sí se declara cercano acá y va a dar su voto. Y Pamela Giles, que en algún momento militó en el Partido Comunista, que trabajó en revista Análisis en Dictadura, que tiene una trayectoria y un pasado de izquierda. Recordemos que es nieta de Elena Cafarena, famosa feminista de vanguardia en nuestro país. Entonces es una persona que tiene una tradición de izquierda y la conoce, y ella hace un llamado que quiero comentar en esta entrevista de T13, que en realidad, y es la crítica que hace, que bueno que tenemos a dos frentes amplistas acá para que desarrollemos la idea, más allá de que también podemos hablar sobre el rol que va a jugar el PDG como partido bisagra y la importancia que va a tener, que es la idea de que la izquierda sigue pensando en un sujeto popular que no existe hace ya varios años, un sujeto del siglo XX, un sujeto revolucionario, o un sujeto que también tiene un sentido colectivo, el cual no existe dentro de la modernización capitalista. Le planteaba el periodista Iván Valenzuela, que plantea siempre el rector de la UDP, ¿cómo se llama? Peña. Peña. El rector Peña. Peña, claro, no Agente existe. encubierto de la derecha, le dijo la Pamela. Claro, agente encubierto de la derecha. Cometen un error garrafal de base estructural, entonces bajo eso no se puede construir. Y claro, el PDG lo entiende profundamente, no solo lo entienda, la gente que es del PDG es de ahí. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes como personas de izquierda, como personas frente amplista, ¿qué de razón y qué de equivocada está Pamela Giles? Porque me acuerdo incluso citó a Chantal Mouffe y a Ernesto Laclau para tratar de comprender a este sujeto dentro del contexto actual. Dale. A ver, creo que me sumo a la recomendación de la entrevista para todos quienes estamos interesados en la política y que entendemos la importancia que va a empezar a tener el Partido de la Gente, la figura de Pamela Giles en esa bancada. Es una mujer digamos, que proviene de la izquierda, que tiene mucha formación, que sabe lo que está haciendo y que tiene un rollo detrás, digamos. Ayer lo expresó, digamos, de manera bastante clara. Y creo que hay que escuchar esa entrevista y tomársela en serio. Creo que Pamela Giles tiene en parte razón en los desafíos que plantea, y son cuestiones que también desde la izquierda, desde el Frente Amplio, hemos planteado. Lo que pasa es que una cosa es plantearlo y la otra cosa es encontrar el camino y encontrar, digamos, cómo dar forma a representar, a conectar con ese nuevo mundo popular que es muy distinto al mundo popular del siglo XX,
que todavía no ha desaparecido, todavía quedan, digamos, trabajadores formales, trabajadores sindicalizados, de rubros, digamos, más ligados a ese mundo popular y de clases medias del siglo XX y que representó la izquierda en sus distintos partidos. El Partido Comunista con una base mucho más obrerista, el Partido Socialista que agarraba capas medias de profesionales, intelectuales, también la democracia cristiana que agarraba una buena parte de la clase media chilena. Ese mundo ha ido retrocediendo y ahora el mundo popular chileno está compuesto por microempresarios o pequeños empresarios, está compuesto por personas que trabajan asalariadamente, pero que van cambiando de trabajo con mucha frecuencia, lo que se conoce como la rotación laboral. También está compuesto por gente que ya quiere dejar de trabajar apatronado y quiere emprender y tiene dificultades para emprender, y algunos la hacen y lo logran y otros quedan en el camino muy frustrados por no poder haber logrado tener su propio negocio. Está compuesto por freelance, mucho freelanceo, gente, nosotros todos tenemos amigos freelance, ¿cierto? Que trabajan vendiendo sus servicios a distintas empresas, pero que no tienen de trabajos fijos y estables. Está compuesto por profesionales subempleados, por personas que estudiaron una carrera y no pueden trabajar en aquello que estudiaron. También está compuesto por trabajadores asalariados, a veces más o menos precarios, algunos que les ha ido mejor, otros que les ha ido peor. Está compuesto por gente que no se identifica políticamente, que no se siente ni de izquierda ni de derecha, como el propio partido de la gente ha dicho. Está compuesto por gente que ha podido dejar de pertenecer al mundo popular socioeconómicamente y ha ganado plata, pero sigue siendo culturalmente perteneciente a un mundo popular y por lo tanto la gente de la élite no los reconoce como iguales porque los encuentra flaites con plata, digamos. Claro. Y no les gustan sus costumbres y esto de andar exhibiendo, ¿cierto? La camioneta grande o de andar viajando y sacándose fotos es de rotos, dijo alguna vez alguien. Ir a París, sacarse una foto en la Torre Eiffel y subir las redes sociales. Es de roto subir la foto de Punta de Cana en las vacaciones, en el All Inclusive que te lograste pagar. Es de flight. La gente, en realidad, la gente de mucha plata no exhibe. No, anda pues el lujo subiendo, silencioso que no se anda llama. subiendo fotos, digamos, de su yate, todo eso es de Kuma, digamos, es como del nuevo rico. Entonces, ese ninguneo cultural, digamos, del que va a Miami y se saca la foto en Miami versus la élite chilena de apellido vinoso, de colegio caro, que no hace exhibición, po. Entonces hay una cuestión, digamos, bien mezclada en el partido de la gente, de esa gente que ha logrado ganar plata y que le gusta que se note que ganó plata, y también de gente que no ha ganado plata y que la sufre porque le gustaría salir adelante, digamos, y no puede porque este país tiene techo. Para la mayoría de la gente tiene techo. No todos los que buscan emprender les va bien. No todos los que estudian una carrera les va bien con la carrera que estudiaron, porque hay techo. Yo creo que... Y el Partido de la Gente también representa... Y Pamela Giles sabe que la izquierda no se propuso de manera como primera tarea política construir en ese nuevo Chile. Pero yo ahí hago como pongo un asterisco, digamos. El Frente Amplio, en su origen, sí se ha planteado representar ese mundo. Y, por ejemplo, toda la lucha contra el CAE es una lucha precisamente que trata de agarrar, digamos, a parte, por lo menos, de ese nuevo Chile y decir, nosotros vamos a representar tus intereses. No queremos que te endeudes por estudiar, queremos que esa deuda injusta se condone. Y el Frente Amplio ha hecho esfuerzos insuficientes, probablemente sí, o más que probablemente, evidentemente sí. Si no, esa votación del Partido de la Gente estaría más con nosotros. Pero la verdad que yo creo que el Frente Amplio y lo que debiera hacer es redoblar ese esfuerzo por representar al Chile endeudado, al Chile de cabros que estudiaron una carrera y no pueden trabajar en aquello que estudiaron, al Chile que asocia, digamos, surgir en la vida con tener mayores niveles de consumo, el Chile que no quiere ser austero, Chile que quiere disfrutar la vida. Surgir, lo que hablábamos antes. Y surgir y pasarlo bien. Irse de vacaciones afuera y tener, digamos, poder darte tus gustitos. Creo que eso la izquierda lo tiene que abrazar, lo tiene que entender. Yo creo que hemos hecho esfuerzos que son insuficientes, pero que avanzan hacia allá. Pero darle a eso, y esa es la diferencia con el Partido de la Gente, un sentido colectivo. El Partido de la Gente es un partido de individuos, donde el rascarse con tus propias uñas
es como es como el ideal de vida. Yo creo que el Frente Amplio, la izquierda en general, tiene que darle un sentido colectivo, porque nadie puede solo. Y ese es el límite. O sea, para que todos podamos surgir en la vida, no basta con el esfuerzo individual de cada uno. Tú necesitas un país donde se pueda emprender, necesitáis un país donde haya buenos puestos de trabajo y donde si tú estudiaste una carrera profesional, tengáis trabajo en la carrera profesional que estudiaste. Y eso no lo puede hacer. Evidentemente, uno cada tanto va a llegar lejos, solo. Y quizás París sí representa eso. Pero para que podamos ser muchos los que lleguemos lejos, ahí ya no te la podéis solo. Porque no hay espacio para tantos. Tenemos que hacer un país que tenga espacio para tantos, para muchos, para todos. Y eso sí es un proyecto colectivo. Yo creo que ahí el Frente Amplio tiene que trabajar en eso, en que todos entendamos que para que todos podamos llegar lejos, necesitamos un país que le permita a todos llegar lejos. Chicos, y bueno, respecto a lo que ustedes mismos hablaban, o cuando el Seba les preguntaba cómo se definían del Frente Amplio, ya dijeron que eran un partido mucho más de izquierda, y todo lo que está hablando de Pierín ahora, uno también tiende a relacionarlo como, ya, que todos surjamos, que no nos dé vergüenza, tendría que ver como más con el sector de izquierda. ¿Por qué entonces, según la encuesta como de Criteria, el 40% de los votos de Parisi se irían a Kast, que en realidad tiene un discurso mucho más acotado para la gente popular? ¿Por qué creen que se produce ese fenómeno? Yo creo que hay que ser cauteloso de todas maneras con lo que muestran las encuestas y esperar esos resultados. También hay mucho de una configuración sobre qué significa Jara y el comunismo y todo eso que creo que afecta en un país donde evidentemente el ideario de esta elección por el mercado, digámoslo así, como sectores populares que, entre comillas, han elegido, digo entre comillas, porque muchas veces eligen la vía del mercado también porque no hay otro camino posible que efectivamente entregue futuro. La idea del comunismo está en las antípodas de ese mundo, más allá de que estamos claros, nosotros hemos sido muy enfáticos en mostrar que esto es la coalición más amplia que Chile ha conocido desde el retorno a la democracia, que acá hay una apuesta que efectivamente va por darle continuidad a un proceso de cambio, de redistribución de riqueza, de fortalecimiento de lo público, que no tiene nada que ver con la Venezuela de Maduro, ¿no es cierto? Pero evidentemente yo creo que hay una cuestión comunicacional que es relevante ahí. Ahora, yo creo que hay una cosa que es muy importante y que ayer escuchaba la entrevista, de hecho, a Ana María Gamuri también, que le hicieron a usted acá en Turno PM, creo, y se habla mucho como del problema de la despolitización. Y a mí me parece que es un error garrafal pensar que las personas no tienen ideas políticas. Que es otra cosa a lo que decía recién la Pierina, que es que las personas no están identificadas políticamente con un sector en específico. Y ahí yo creo que es real que la izquierda o incluso las ideas de la derecha se han visto dificultadas, han tenido problemas para crear horizontes de sentidos generales. Y por lo tanto, desde el punto de vista de un marxista ortodoxo, cuando se enfrenta a una persona que vota por el PDG y probablemente tiene opiniones muy diferentes respecto de un tema u otro tema, te parece que es incoherente. Y quizás probablemente en realidad no es incoherente, sino que es otra forma también de enfrentarse a la realidad política. Y creo que entender que hay un fenómeno de no identificación, que tiene que ver también con estos largos procesos de desafección política, donde los principales responsables de la desafección política, en parte muy importante, son los propios políticos. Y eso creo que también es importante. La propia política también, por su articulación con los grupos económicos, se termina ensimismando, alejándose de la gente y no siendo capaz de entregar respuesta y de viabilizar las demandas que la ciudadanía ha puesto. Me parece que cuando uno ve el movimiento estudiantil desde el 2006 en adelante y te das cuenta en qué estamos hoy día y es poco el avance sustantivo, por ejemplo, sustantivo, en lo estructural, que uno puede ir viendo cómo se ha ido desarrollando o quizás, no sé, el sistema AFP, incluso la reforma de pensiones, que se logró lo más que se pudo, pero todavía es verdad que el sistema AFP sigue en pie. Y eso creo que obviamente genera desafección y distancia entre las personas que tienen demanda y la política que se en sí misma, que responde a otros intereses y que no da cuenta. Y el PDG representa en parte importante a esta capa social muy grande, que además tiene probablemente esta subjetividad de clase media, pero que en realidad, como se han visto de la proveniencia de los votos, son sectores populares. Y ahí yo tomo también lo que decía Pierina, que en el fondo hay una responsabilidad de los partidos de la izquierda de poder acercarse a ese mundo, que también, para ser sincero,
es un mundo que políticamente aparece ante los ojos de los partidos cuando el voto se hace obligatorio, porque por alguna razón muy equivocada, muchas veces todos los partidos políticos pensaron o pensábamos que en el sector que no votaba, la gente se distribuía políticamente similar a la gente que votaba. Y el voto obligatorio mostró que eso no era así. Pero los partidos de la izquierda tienen y el Frente Amplio, digamos, pensando no solo en la elección de ahora, sino que pensando en el futuro, tenemos una evidente responsabilidad con ese mundo popular, de comprenderlo, de también empatizar con sus propias elecciones y con los caminos de vida que se han tomado y de responder a sus necesidades, porque serán algunos de ellos promercados, serán algunos de ellos más aspiracionales, serán algunos más de ellos que toman la alternativa que realmente tienen a la mano, pero ante todo son sectores populares. Y los sectores populares son heterogéneos, pero tienen todos necesidades, urgencias que son compartidas, y un proyecto de izquierda como el nuestro y como los que buscamos representar no pueden sino tener en el centro la preocupación por ese bienestar y esa generalización del bienestar que también llega a esos grupos. Y esto no tiene que ver con tampoco ser una aceptación acrítica y ser condescendientes con ese mundo popular y decir, bueno, filo, si les gusta que todo sea por vía mercado, entonces, bueno, así es el mundo popular y no vamos a hacer nada con eso, simplemente lo vamos a aceptar. Es evidente que hay una lucha hegemónica de largo plazo para poder buscar construir espacios más comunitarios, más donde la sociedad pese más, pero también es cierto que esos espacios, esa construcción requiere de una infraestructura pública, de acceso real a servicios públicos, de prestaciones reales que muestren y que hagan realidad que los servicios públicos, lo comunitario, efectivamente ofrece un camino real, una alternativa real, porque si no es muy injusto desde un punto de vista y es muy altanero, digamos, desde un punto de vista de un partido o una política de izquierda, decir soy muy crítico de que esa persona elija una vía de mercado o vea que ahí hay una mejor alternativa, así que si es de izquierda y es pobre tiene que estar obligatoriamente en un servicio público, aun cuando ese servicio público funcione pésimo. Es evidente. Entonces creo que hay una lucha de largo plazo que es hegemónica, por supuesto, pero hay una preocupación fundamental porque la calidad de vida se pueda garantizar, una mejor calidad de vida se pueda garantizar desde lo público, y yo creo que ahí es parte también de nuestras tareas. Y Sí. de las tareas que va a tener el nuevo gobierno, sea de quien sea, pero ahora como estamos hablando de la entrevista que dio Pamela Giles, les quiero contar qué dardos lanzó Pamela Giles contra José Antonio Kast. Fue explícita, que dijo, a Kast le va a ir probablemente bastante mal, porque va a tener un congreso complicadísimo y donde estaré yo seguramente haciéndole la vida imposible. Agregó que un eventual gobierno del republicano sería desastroso si intenta gobernar por decreto. Va a tener un congreso complicadísimo y voy a estar yo haciéndole la vida imposible. Recalcó que Kast le rinde cuentas al Altísimo y que su colectividad es el partido más leninista de Chile. ¿Qué les parecen esas declaraciones? Es que hay algo que es muy cierto ahí, y que nuestra ultraderecha es particular, porque la ultraderecha de Kast no es Milei. Quizás Kaiser era un personaje más parecido a ese mundo, pero la ultraderecha de Kast en realidad es una recuperación del gremialismo tradicional, y es como que pusiéramos a la UDI de los 90, pinochetista, que relativiza los derechos humanos, que es fundamentalista de mercado hoy día. Y por lo tanto también ha estado replicando esa estructura de partido disciplinada que venía de la UDI. Pero creo que tiene un punto Pamela Giles, que a mí yo me siento representado con ella, que es que en el fondo hay cosas en las cuales yo estoy convencido y estoy seguro que la bancada del Frente Amplio también va a ser una oposición férrea. Eso no significa que no se pueda hacer política, ni dialogar, ni conversar en las cosas que son relevantes para el país, pero si, como el diputado Mesa decía, va a relativizar las 40 horas, obviamente va a encontrar una oposición férrea en el Frente Amplio. Si plantean que quieren poner en riesgo la PGU, o avances tan importantes como que la indemnización por años de servicio, que uno esperaría que de hecho no tuviera tope, que eso sería lo justo, que no tuviera tope, no solo la quiere relativizar José Antonio Kast, sino que además la quiere poner a cargo de los trabajadores, obviamente va a encontrar una oposición férrea en el Frente Amplio. Y eso es porque cuando Pamela Giles habla del Altísimo, yo me imagino que está hablando de la altísima oligarquía empresarial a la que responde José Antonio Kast. ¡Oh, Dios! Ah, quizá ambos, también puede ser. pero es importante eso. Y creo que Pamela Giles en ese sentido
está planteando su personaje también, cuya ella personalmente también tiene una extracción absolutamente oligárquica y es parte de, que se omite como espectacularmente en sus palabras. A diferencia, yo creo que, por ejemplo, partidos como el Frente Amplio hoy día se han construido de una base mucho más heterogénea. Y hoy día estamos buscando representar efectivamente un país mucho más heterogéneo. Se ven los que hoy día son diputados, la heterogeneidad de los lugares donde hoy día nos encontramos y tenemos representación política, pero evidentemente si José Antonio Kast quiere avanzar en esa agenda regresiva va a encontrar una oposición férrea también en el Frente Amplio. Oye, yo no sé si la abuela, si Pamela Giles escucha turno o no, pero a mí me gustaría como mandarle un mensaje. Ella... díselo en segunda persona singular. A ella, ¿Cuál es esa? ¿El tú? Tú. Bueno. ¿O no usted? No, Pamela, tú eres nieta de Elena Cafarena, que es una de las feministas más importantes de Chile, digamos, y que una de las mujeres que luchó incansablemente porque las mujeres tuviéramos derecho a voto y tuvo que vérselas con un mundo muy difícil y lo logró. Y eso es un orgullo, yo creo, ser nieta de una mujer así. Y efectivamente el llamado es a que evidentemente no da lo mismo quien gobierne y yo creo que Pamela Giles va a hacer oposición a gane quien gane, tanto a José Antonio Kast como a Janet Jara. Pero evidentemente José Antonio Kast representa el mundo más retardatario, más opuesto a los derechos de las mujeres. Si fuera por José Antonio Kast no tendríamos derecho a divorciarnos, no tendríamos pastilla el día después, no tendríamos aborto en 3 causales, que son cosas con las que yo creo que estás de acuerdo. Entonces yo creo que si bien no tengo ninguna duda de que serías oposición a Janet Jara, creo que es muy distinto tener a Janet Jara de presidenta de la República sin ninguno de esos derechos adquiridos en peligro que tener a José Antonio Kast. Así que yo esperaría que Pamela Giles, como una mujer que ha apoyado, digamos, los avances más importantes en los derechos a las mujeres, apoye también a Janet Jara, no como una adherente a Janet Jara, sino como una estrategia para evitar que la peor derecha, la derecha pinochetista, la derecha contraria a los derechos de las mujeres, llegue al poder. Entonces, en ese sentido, yo creo que Pamela Giles podría hacer esa consideración. Es decir, yo voy a hacer oposición al gobierno que haya, pero pongo un límite. Voy a hacer también mi aporte para que la peor derecha de este país no llegue a la moneda. Pierina Ferretti, cuando son las 11:11 de la mañana, vamos a ir despidiendo a nuestros panelistas que hoy vinieron a conversar de un cuanto a ideas de frente, el libro también que acaban de sacar, que lo pueden encontrar en la librería del Fondo Cultura Económica y por plataformas también, Busca Libre, todo eso pueden buscarlo por internet.